Y justamente para entender mejor este tema, saludamos al doctor Jaime Linares Zarco. Él es economista, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, quinta alza en los últimos 7 meses. Primero se nos dijo que era para ir en consonancia con la FED, después para frenar la depreciación del peso frente al dólar, ahora para contrarrestar el fenómeno inflacionario. ¿Para qué? Finalmente, cuéntenos. Sí, digamos que es un alza que también desconcertó a muchos empresarios, no solamente a la ciudadanía en general, en cuanto a que esperaban que hubiera más moderación en esa alza. Prueba de ello es que, por ejemplo, hoy salió un pronunciamiento de parte de Concamín, sí, en donde señalaban ellos que estaban inconformes con este aumento, dado que esto va a provocar un incremento en las tasas de interés, por supuesto, referenciales de los bancos de comercio. Entonces, en ese sentido, ellos están solicitando, están pidiendo que, por ejemplo, las pymes, son las pequeñas y medianas empresas, que han pagado puntualmente sus tasas de interés, no sean afectadas con este incremento de tasas de interés, porque por supuesto va a afectar en sus costos de producción, va a afectar también en cuanto a sus planes de expansión y por supuesto, a final de cuentas, también va a provocar una alza generalizada de precios. Hablamos de los créditos que no tienen una tasa fija y los que se van a abrir a partir de ahora, ¿no? Exactamente. O sea, por supuesto que va a afectar en este caso también a largo plazo en el crecimiento económico del país. De nueva cuenta se vuelve a demostrar que lo que interesa a la política económica del gobierno es mantener controlada la inflación, como tú ya bien lo señalaste, y pues se va dejando de lado el crecimiento económico, ¿no? Esto, por supuesto, también va a afectar a las mismas finanzas del gobierno, porque va a incrementar la deuda pública. Claro. Una deuda pública que en los últimos años, simplemente por darte un dato, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016, se ha incrementado con respecto al PIB de un 42.9 a un 47.8%. Todo nos habla que se ha venido encareciendo, digamos, el costo del dinero, como se le llama las tasas de interés. Llevamos 3%, 300 puntos bases, como dicen ustedes los especialistas. Sí, sí. ¿Hasta ahí o qué tanto más podemos esperar? No, las expectativas de los expertos en esta cuestión señalaban, por ejemplo, que puede subir incluso hasta el 7.5% en lo que resta del año. Eso en las mejores perspectivas. Esperemos que no sea así, que se mantenga la prudencia, la cordura y que esto de algún modo permita reactivar la economía, ya tomando en cuenta digamos que haya otros factores que permitan ese repunte de la economía. ¿Por qué la recuperación del peso no ha sido tan significativa, doctor, frente a estas medidas? Apenas 5 centavos veíamos hoy, prácticamente desde el jueves a hoy han sido los mismos 5 centavos cada día una ganancia. Influyen varios factores, ¿no? Influye obviamente el efecto Trump, influye también el hecho de que gran parte de los inversionistas que habían estado llegando a invertir al país han estado conteniendo sus decisiones de invertir en el país, producto de que hay una incertidumbre que ha estado de algún modo deteniendo esas expectativas de poder invertir o no invertir en el país. Entonces, por supuesto, esa incertidumbre le genera cierta volatilidad al peso que en un momento dado pues, responde ante esa situación, ¿no? Doctor, esto se reflejará desde luego en que pagaremos más por un crédito, por nuestra tarjeta de crédito. Sí, por supuesto. Pero ¿hay algún otro daño, vamos a decirle, a nuestra economía, particularmente la familiar, que no estemos entendiendo, que no estemos vislumbrando ahorita? La más inmediata podría ser en cuanto a que si las empresas no pueden conseguir créditos blandos para poder crecer, para poder invertir, para poder ampliar su producción, por supuesto va a impactar al empleo. Tarde que temprano, las empresas entonces van a posponer, van a prorrogar esas posibilidades de poder contratar más personal y por supuesto ahí es donde puede haber la relación directa con la familia en general, en cuanto a que va a haber, en primer lugar, menos posibilidades de poder encontrar empleo. En segundo lugar, menos posibilidades también de poder tener algún crédito con tasa blanda. Y en tercer lugar, por supuesto, a largo plazo, pues mayor expectativa de inflación. ¿Podemos esperar inclusive despidos ante el panorama laboral? Yo sería optimista en ese sentido, o sea, pensaría que no se dé eso, o sea, que se dé más bien un stand-by, que se mantengan las cosas tal y cual y como están. Más bien ahí habría que esperar en todo caso cuáles serían los resultados de la política económica a la cual estamos anclados, que es la de Estados Unidos, de Donald Trump, para que pudiéramos ver los efectos que se podrían dar de aquí a mediados o a final de este año. Doctor, así como nosotros tendremos que pagar más por los préstamos que pidamos, los endeudamientos que adquiramos con una tarjeta de crédito, ¿los bancos nos pagarán más si tenemos una inversión o esto no se verá reflejado? Se supone que sí, tiene que haber un efecto también en cuanto a
le llamamos a eso tasas de interés pasivas, o sea, las que el banco nos paga a nosotros como ahorradores. Obviamente siempre son más castigadas que las tasas de interés activa, que son las que el banco, en este caso, nos cobra cuando nosotros somos los deudores. Entonces, por supuesto, siempre hay un efecto en cascada, pero por supuesto siempre hay esa diferencia mayor de que crecen más las tasas activas, la que nos cobran, que la tasa pasiva, que es la que nos pagan. Doctor, es buen momento para revisar cuáles son las condiciones de nuestra tarjeta de crédito, de algún crédito que ya tengamos adquirido y, pues, en dado caso, buscar una alternativa, hacer una migración con estas posibilidades que algunas instituciones bancarias ofrecen para, pues, tratar de sentir menos estas alzas de interés. Siempre lo que nos recomienda la cultura financiera, ¿no? Tratar de ser muy racional al momento de solicitar algún crédito. Y en un momento dado, si ya tenemos el crédito en ciernes, pues tratar de buscar la forma de averiguar muy bien cuáles son los bancos que nos ofrecen tasas de interés más cómodas, menos elevadas, para de esta manera, como tú bien lo señalas, tratar de migrar si tenemos una deuda con un banco cuya tasa de interés es muy elevada, que afecta o atenta a nuestro ingreso, pues poder emigrar a una donde podamos llevar un pago, digamos, más llevadero, de tal forma entonces que esto permita planear en el mediano y largo plazo el pago de una deuda, de tal forma entonces que esto pues mejore en parte las finanzas personales del trabajador, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a entender estos temas. A sus órdenes.